Y bien, hasta aquí el ciclo de las noticias. Soy Juan José Ríos. Pásela de la mejor forma que pueda. Nosotros nos vemos mañana y usted continúe porque viene el análisis y la entrevista. Así que adelante, compañeros. Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Arrancamos a las 8:45 ya en la fase de entrevistas y análisis, 9 de la noche con 31 minutos. Bienvenidos a este espacio y como todos los jueves también Cristian Castillo está acá con nosotros. ¿Cómo estás? Mario, buenas noches. Un jueves más, ya estamos, ya ni sé en qué semana epidemiológica estamos rondando la 20ª semana. Realmente, pues los retos continúan. Y así que el tema de incorporar a nuestras prácticas cotidianas, todo el tema de la política sanitaria es importante. Y ya se acostumbró uno aquí en los alrededor del canal que era, digamos, un jueves en la noche muy Con mucha vida bullicioso, nocturna. bares. Uno ya se acostumbra a que esto es un cementerio. Totalmente silencio y realmente un cambio en la cultura del consumo y un cambio completamente en las prácticas culturales del entretenimiento, que es una de las industrias que también está pues ahorita en paro, pero que además va a pasar mucho tiempo para que se reactive. Por supuesto. Bueno, y entre confinamiento y pandemia también hay otro tema que es noticia y es que este día la FESI, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, ha solicitado antejuicio contra 11 magistrados y 2 jueces. La Fiscalía lo señala de delitos como tráfico de influencias y asociación ilícita. Esto en el contexto de la investigación que presentó meses atrás la FESI en cuanto a que estos magistrados y 2 jueces se habían reunido con el señor Gustavo Alejos. Todo esto en el marco de la elección de las Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Esta noche nos enlazamos precisamente con el fiscal Juan Francisco Sandoval de la FESI para que nos comente un poco más, nos amplíe la información respecto a estos antejuicios. Muy buenas noches, fiscal. Muy buenas noches, gracias Mario y Cristian, gracias por la invitación y comentarles que precisamente la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en cumplimiento de lo que establece la ley en materia de antejuicio, como el Código Procesal Penal, ha solicitado hoy el inicio del trámite de antejuicio en contra de 13 personas, 11 de ellos magistrados de salas de la Corte de Apelaciones y 2 fungen actualmente como jueces en distintas judicaturas. Y el propósito precisamente es iniciar el trámite y la pretensión de la Fiscalía es que al ser levantada la inmunidad y en caso sea declarada lugar a formación de causa, podamos tener toda la posibilidad de investigar derivado de la prerrogativa de la que ellos gozan en este momento. Ya no podemos realizar nada más y en ese sentido la expectativa es precisamente que en primer lugar la Corte Suprema de Justicia advierta que los planteamientos fueron realizados por motivos legítimos y que no responden a ningún interés espurio. Señor fiscal, buenas noches. A estas alturas de la investigación, los indicios con los que se cuentan pues sostienen esta solicitud que el Ministerio Público ha hecho el día de hoy. ¿Se puede compartir algunos de esos indicios? ¿Cuáles son los que han sido los más contundentes para poder sostener que es necesario levantar el derecho de inmunidad para poder continuar la investigación? Bueno, en resumen, además de la información que pudimos obtener por visitas que fueron realizadas en el mes de febrero, documentadas entre el 12 y el 16 de febrero, y la información que pudimos obtener mediante la extracción de uno de los dispositivos que utilizaba el privado de libertad Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, en diligencias de allanamiento realizadas precisamente el 18 de febrero en la zona 2 de la ciudad de Guatemala, se obtuvo documentación que precisamente es confirmativa de la tesis que sostiene la Fiscalía con relación a que existía una concertación de un grupo de personas con el propósito de influir precisamente en el proceso de postulación para magistraturas, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría. Hoy estaba advirtiendo en redes sociales, en virtud de que somos atacados por plantear o por no plantear antejuicios, de que, por ejemplo, existían algunos cuestionamientos con respecto al por qué algunos magistrados o algunas personas que en este momento tienen inmunidad y que pudieron ser documentadas en los distintos escenarios que la Fiscalía pudo establecer,
no habían sido incluidas en la gestión que hoy realizó la Fiscalía. Y esto responde a una situación. Las personas de quienes hoy se pidió o se ha requerido el inicio de la tramitación correspondiente son personas que aparecen en la nómina final remitida al Congreso de la República. Existen otras personas que no aparecen en la nómina final o que bien renunciaron a ese derecho de aparecer en la nómina, lo que implica de que pronto perderán la inmunidad y no será necesario agotar el trámite si la intención de la Fiscalía es desarrollar investigación. Ahora bien, fiscal, si nos puede explicar qué camino sigue ahora esto. Ya usted nos deja entrever un poco cuál es la vía, pero para entendimiento de la audiencia, ¿cuáles son los pasos que estos expedientes deben de seguir luego de que se presentaron el día de hoy? Bueno, por una parte tenemos la situación de las personas que gozan de inmunidad. Y en el caso de quienes fueron realizados hoy planteamientos, por virtud de la disposición legal, fueron presentados ante el Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia Penal para que los distribuya en órganos jurisdiccionales, es decir, van a ir a un juzgado. Al estar en ese juzgado, los jueces podrán advertir de que las personas tienen una prerrogativa, por ende no pueden darle continuidad, por lo tanto deberán elevar a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia deberá hacer un examen de razonabilidad y determinar si acaso el planteamiento fue realizado por motivos espurios, políticos o ilegítimos, o si por el contrario consideran de que es necesario agotar todo el trámite. Es decir, en este momento fue realizado el planteamiento y estamos a punto de iniciar toda la gestión para agotar la tramitación que la ley establece. Señor fiscal, es importante resaltar que no hay una investigación directa en contra de los que actualmente tienen el derecho de antejuicio. Lo que hay es una serie de hallazgos que no se pueden dejar fuera de la investigación y que efectivamente los involucran. ¿Esto es correcto? Efectivamente, y hay una situación particular, que el propio hecho de encontrar la información, la Fiscalía no iba en el mes de febrero a buscar, bueno, vamos a buscar magistrados, íbamos a verificar el cumplimiento de una medida de coerción y el hecho de que nos encontráramos con que habían personas vinculadas con el proceso de postulación implicó la necesidad de aplicar el artículo 289 del Código Procesal Penal y la Constitución de la República, que establece que es obligación del fiscal general y de los fiscales que éste designe realizar todas las diligencias en pos de la averiguación de la verdad. Recordemos que hay otra situación. Esta serie de hallazgos motivó que la señora fiscal general hiciera el planteamiento de una acción constitucional de amparo. Una acción constitucional de amparo en contra del Congreso de la República y la cual fue otorgada por la Corte de Constitucionalidad, en la que ordenó que la Fiscalía presentara un informe y si se da lectura íntegra de esa sentencia es para que el Congreso de la República, que es en todo caso el elector de magistrados en Guatemala, tenga elementos de razonabilidad para determinar si se cumple con los estipulados contenidos en el artículo 113 de la Constitución, si se cumple con criterios de honorabilidad, de idoneidad, o son esos los principios que aplican para ese informe, lo cual no debe de confundirse precisamente con postulados que serían propios de un proceso penal que, como bien indicó usted en su aseveración, en este momento nosotros localizamos hallazgos y los que, según nuestro criterio, debieran de ameritar una investigación o persecución penal si en caso la Corte Suprema de Justicia tomara una decisión en ese sentido. El tercer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso daba declaraciones este día y manifestaba que no se podía sacar de los listados a las personas que tuviesen alguna tacha o digamos a las que se les había presentado esta mañana el antejuicio porque no habían sido vencidos en juicio. ¿Qué valoración le da la Fiscalía a esa declaración? Primero, respeto la opinión de cualquier guatemalteco, servidor público, fundamentalmente de un diputado al Congreso de la República, que no pueden ser censurados por sus opiniones.
Por otra parte, tenemos el hecho de que está confundiendo la presunción de inocencia con postulados referidos precisamente a una persona a la que debe de elegir, que va a ejercer un cargo público y que la Constitución Política de la República establece determinadas obligaciones que deben de cumplir las personas que sean electas por esa vía. Y también la obligación de quienes son electores de determinar si se da el cumplimiento de determinados requisitos. Es decir, la valoración que deberán realizar los respetables diputados al Congreso de la República es si las personas de quienes vayan a elegir cumplen con esos criterios de idoneidad, de honorabilidad. Y precisamente deben de recordar que lo que elegirán son juzgadores de la más alta categoría y que también deben circunscribir sus actuaciones a los postulados que contemplan los artículos 203 y 204 de la Constitución Política de la República, que son criterios de independencia e imparcialidad. Ahora, licenciado Sandoval, lo que hemos visto en esta investigación desde que fue presentada es que ha habido una profundización en los hallazgos y que han ido incrementándose las acciones que la Fiscalía ha solicitado frente a los órganos jurisdiccionales. Vimos ya la presentación del caso, vimos el informe que fue presentado, el informe circunstanciado al Congreso, ahora la solicitud de los antejuicios. ¿Hay otras líneas de investigación en esta misma... en estos mismos hechos que pudieran pues generar la expectativa de que se va a seguir profundizando en los hallazgos? Para precisar, en relación a las personas de quienes fue realizado planteamiento hoy, que es el antejuicio, es porque no podemos más, sino que debemos de respetar precisamente esa prerrogativa. La Corte de Constitucionalidad ha definido precisamente en una opinión consultiva de diciembre del año 2010 que la Fiscalía lo que debe es de recabar los elementos que hagan sustentable su petición. Ahora bien, con relación a las personas de quienes no gozan de inmunidad, es deber de la Fiscalía profundizar con la investigación. Con relación a ellos no tenemos limitantes, no existe ningún obstáculo para poder realizar persecución penal y estamos profundizando. Y en el momento de encontrar elementos racionales que permitieran determinar alguna acción, se procederá, o caso contrario, si la propia investigación, la propia pesquisa determina de que no existe ningún elemento, pues la propia legislación establece cuáles son las salidas procesales. Ahora bien, licenciado Sandoval, hoy se había agendado en la sesión plenaria del Congreso, uno de los puntos era precisamente la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Al final esto no se dio, pero en el escenario de que se entre a elegir y digamos, hay bancadas que dicen y era lo que le expresaba, que algunas personas tienen que ser vencidas en juicio para poder tomar una decisión y que mientras tanto están integrando los listados y que cada diputado es libre de votar por quien desee. Es lo que dicen las bancadas, lo estoy repitiendo literalmente. ¿Qué pasa si uno de los personajes que hoy se le presentó el antejuicio resulta electo por el Congreso magistrado? ¿Adquiere una doble inmunidad, por así decirlo? ¿Tendrían que presentar ustedes otro expediente, otro antejuicio? ¿O qué pasa en ese escenario? Bueno, creo que es una situación de examen técnico profesional compleja, pero la persona seguiría teniendo inmunidad. Recordemos que esa prerrogativa es inherente al cargo y en ese sentido, pues seguiría disfrutando de la misma. Pero una cuestión que es muy interesante en relación a su planteamiento es que precisamente los diputados al Congreso de la República tienen toda la potestad y libertad de elegir a quienes, según su arbitrio, consideren que reúne todos los requisitos. Pero los requisitos están contemplados en la Constitución Política de la República. Debe advertirse también de que la Corte de Constitucionalidad, como máximo tribunal constitucional, estableció una serie de parámetros que deben tomar en cuenta los electores, en este caso diputados al Congreso de la República, y que existe una acción constitucional de amparo cuya sentencia debe ser ejecutada. Entonces ahora el cuestionamiento es si efectivamente se le va a dar debida ejecución a la sentencia que fue emitida el pasado 5 de mayo por la Corte de Constitucionalidad.
Y siempre en esa línea de argumentación, licenciado Sandoval, el Congreso, independientemente de que tiene toda la potestad de elegir, debe apegarse a lo que ya la Corte de Constitucionalidad ha emitido. Y uno de los elementos que la Corte de Constitucionalidad impuso fue precisamente tomar en cuenta el informe circunstanciado que la Fiscalía presentó. Ese informe circunstanciado es lo suficientemente contundente, licenciado, en cuanto a los hallazgos y los indicios para que los representantes políticos que deben votar uno a uno y de mano alzada puedan quedar en evidencia si hay tramas de interés a la hora de elegir a los nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones? Bueno, en cuanto a la contundencia, debemos de verificar cuál es el objeto de ese informe, porque ha existido mucha confusión, inclusive de algunos de los magistrados involucrados. Como parte de una posible investigación penal, pues nosotros avisoramos escenarios. En el caso de ese informe, del informe que fue remitido por la señora Fiscal General al Congreso de la República, ese informe parte de una acción constitucional, es decir, era una situación que no estaba prevista, sino que en el momento en que emitió la sentencia la Corte de Constitucionalidad requirió un informe. Y en ese informe, más que contundente o no, porque dependiendo del área a la cual se dirige el mismo, si fuera un proceso penal, contundente es una sentencia condenatoria. Pero en este caso estamos hablando de un informe que cumple con los parámetros que fueron exigidos por la resolución emitida el 5 de mayo por la Corte de Constitucionalidad. Y en ese sentido, es un parámetro que debe tomar en cuenta el Congreso de la República en el momento de tomar su decisión con relación a quiénes son los magistrados que deberán integrar las Cortes, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Apelaciones por medio de todas las salas que existen en el país. Ahora, licenciado Sandoval, ¿por qué no se presentó ante juicio contra otros personajes? En concreto, la pregunta es, cuando ustedes presentan la investigación, también dan cuenta de que al menos 2 diputadas del Congreso de la República habrían visitado al señor Gustavo Alejos en el sanatorio de la zona 2. ¿Por qué no se presentó un antejuicio contra estas personas? Bueno, son situaciones que en este momento nosotros tenemos que primero establecer. En segundo lugar, es distinto que un magistrado, un juez, un togado visite a una persona que está privada de libertad. Formalmente el señor Alejos Cámbara estaba en prisión preventiva, a tener elementos de razonabilidad para decir, bueno, un político visitó a una persona. Entonces, no sé si quedan claras esas circunstancias, que es distinta la posición de un juez o un magistrado que va a visitar a un privado de libertad que a un político que vaya a visitarlo. Que por una parte para un juez o magistrado puede representar inclusive compromisos penales por la investidura que tiene, y en el caso de un político, pues un político se puede relacionar con cualquier persona porque es una cuestión totalmente distinta. Ello no implica de que el avance y la robustez de la pesquisa pudiera permitir de que no se trató de una simple visita, sino que va más allá, pues precisamente nosotros tendremos que proceder. Licenciado Sandoval, el elemento central del planteamiento de la Fiscalía es que hay una serie de acciones en una supuesta red para poder incidir en la elección de los nuevos magistrados. Esto compromete la posible independencia judicial. ¿Podría compartir algunas de las premisas que sostienen esta afirmación a partir del hecho de que no es la primera vez que vemos estas redes tratando de influir en las elecciones? Lo mismo sucedió en el 2009 y en el 2014. ¿Qué hace que en este proceso la contundencia lleve a que la Fiscalía asuma la posición que ha estado pues, defendiendo en los últimos meses? Bueno, a mediados de febrero, cuando estaban por ser enviadas las nóminas respectivas al Congreso de la República, obtuvimos precisamente información de que no se estaba cumpliendo por parte del señor Gustavo Alejos con las disposiciones que fueron ordenadas por la juez que controla uno de los procesos que tiene en su contra. Entonces, no es normal que una persona que se encuentre privada de libertad, pero convaleciente en un centro asistencial, tenga en un anexo un lugar para recibir visitas.
En segundo lugar, qué tipo de visitas estaba recibiendo. Porque se podría pensar de que esta persona era amigo de todos los jueces y todos los magistrados que tenían intención o que por lo menos tenían una intención de esa índole para pertenecer o integrar las cortes. Tampoco es normal de que esas visitas asiduas sean en una temporada en la que precisamente está en discusión esa elección y que entre las personas que se encuentren no había solo magistrados o jueces u otras personas que se estuvieran postulando, sino que también existiera convergencia de comisionados, de electores, en este caso diputados al Congreso de la República, y actores externos que en múltiples ocasiones han sido señalados de incidir o influir en estos procesos. Entonces, todos esos aspectos, si usted los concatena, pues nos da una idea de que esas reuniones precisamente advertían una situación que correspondían precisamente a un patrón que, como usted mencionó, se reflejó en el 2009, se reflejó en el año 2014, nuevamente en este proceso 2019-2020, y que existe coincidencia de muchos actores y existen otros actores que son nuevos. Y a partir de ahí, pues lo que nos arroja es una tesis que según nuestro juicio es sólida. Ahora bien, fiscal, regresemos al génesis de esto, cuando se presenta la acción ante la Corte de Constitucionalidad por parte de la señora fiscal jefa del Ministerio Público, la doctora Consuelo Porras. La Corte de Constitucionalidad otorga el amparo, se frena la elección y en el ínterin, pues bueno, ocurre todo esto, el antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el tema de la denuncia hacia la Corte Suprema, hacia los integrantes de la Comisión Permanente en ese entonces del Congreso de la República y Junta Directiva. O sea, todo este tema al día de hoy pareciera que está bastante enmarañado. ¿Esto de qué depende que se empiece a destrabar y las cosas vayan agarrando su cauce? Depende de este tema de la Corte Suprema de Justicia que diga sí o no hay motivo para causa de delito y que se le retire la inmunidad a estos magistrados. Depende de que la Fiscalía actúe contra el Congreso o contra los magistrados de la Corte. O sea, todo esto tiene varias aristas que pareciera un escenario bastante enredado. Bueno, la solución a todo esto es que cada uno de los órganos y autoridades involucradas circunscriba sus funciones al marco legal. ¿Qué al marco legal? En el caso del Ministerio Público, cuando consideró que alguna actuación precisamente podía atentar contra el estricto cumplimiento de las leyes del país, planteó una acción constitucional de amparo. Que todo es, bueno, a la FESI es el Ministerio Público el que está actuando como una institución autónoma y que tiene precisamente esa función. Por otra parte, todos debemos ser respetuosos de las resoluciones judiciales. En ese sentido, nosotros, ni Ministerio Público, ni ninguno de los involucrados, estamos en un estado en el que podamos tener la decisión de qué decisión me conviene asumir y cuál no. Tenemos la posibilidad de impugnar, pero una decisión firme del máximo Tribunal Constitucional a todos nos corresponde acatarla y cumplirla. Y en ese sentido, no le voy a decir, mire, la solución mágica es esta, pero la solución mágica está en la ley y precisamente corresponde a cada uno de los órganos involucrados circunscribir sus actuaciones al marco que determina la ley y al estricto cumplimiento de una resolución judicial. Licenciado Sandoval, siendo un actor central de toda la estrategia de combate a la corrupción y la impunidad en el país que ha dado frutos importantes, ¿cuál sería su recomendación a la sociedad civil, principalmente a acompañar la elección en el Congreso? Porque usted refería que el Congreso pues deberá ejercer su función, pero sobre estos magistrados que ya pasaron a los listados y que ahora será decisión del Congreso y sobre los cuales hay dudas razonables de posibles incidencias indebidas en ese proceso de postulación, ¿cuál debería ser el papel de la sociedad civil para fiscalizar la elección en el Congreso de la República, principalmente de estos magistrados? Bueno, ahorita en este momento o en este momento en el que se vive una crisis o se tiene la percepción de que existe una crisis con respecto a la elección,
es precisamente por el señalamiento que ha hecho la ciudadanía de los vicios que existen en este sistema o en este modelo que tenemos de elección de cortes. Ha sido la ciudadanía la que precisamente ha hecho esos señalamientos y en el caso del Ministerio Público hemos advertido de que en acciones concretas esos vicios existen, esas ilicitudes, las relaciones ilegítimas que pueden llevar a integrar las altas cortes. En ese sentido, la ciudadanía debe de seguir no solo expectante, sino realizar todas las actuaciones que la ley les permite, porque precisamente un Estado de Derecho, uno de los valores que pretende alcanzar es la justicia, y una justicia que esté comprometida para beneficiar a determinado actor y que no circunscriba sus parámetros a criterios de independencia e imparcialidad, nos llevará precisamente a un colapso. Ahora bien, esta situación se da en medio de todo este tema que vive Guatemala, de la pandemia y todo esto. Hoy en el Congreso de la República, pues no hubo quórum. Ya cuando se intentó entrar a conocer este punto, se levantó la sesión. ¿Cómo califica o cómo valora la Fiscalía esto? Que pareciera que en el Congreso, pues el tema no le van a entrar. No puedo hacer valoración de actuaciones políticas porque el Congreso de la República precisamente o en él convergen todas las tendencias políticas del país, pero lo que sí cabe advertir es que deben de cumplir una resolución del máximo Tribunal Constitucional y con el amparo de la misma o amparándonos en una resolución de la Corte de Constitucionalidad, las autoridades a quienes correspondan tendrán que hacer el verificativo si se le está dando efectivo cumplimiento. Lo que creo que es resaltar o repetir lo que anteriormente decía. La manera en que se puede salir de esta posible crisis que existe en el tema de elección de cortes es que cada uno de los órganos a quienes les corresponde en el ámbito de sus funciones asuman el papel que la ley enmarca. Licenciado Sandoval, hubo críticas y en algún momento señalamientos respecto del apoyo de la fiscal general al trabajo que realiza la FESI que está a su cargo. ¿Cuál ha sido el respaldo que ha tenido de la fiscal general para este caso y pues precisamente cuál está siendo el papel de la señora fiscal Consuelo Porras en torno a esta investigación en particular? Bueno, lo que le puedo decir es de que en ningún caso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad pudiera salir a espaldas de la señora fiscal general. ¿Por qué motivo? Porque la Constitución Política de la República establece que ella es quien ejerce, en este caso ella, ¿verdad? Por ser una dama, quien ejerce la acción penal por medio de nosotros, que somos los fiscales que estamos designados en distintas fiscalías. El hecho de que la señora fiscal general no es que autorice, sino que simple y sencillamente ella supervisa y revisa cada una de las acciones que implementamos. Es una muestra de que no existe tal divorcio que en algún momento se ha podido manejar, si pudiéramos utilizar un término, que en este momento utiliza el término divorcio. Pero el hecho de que sean presentados la situación relacionada precisamente con que formuló una acción constitucional de amparo al advertir que precisamente existían situaciones que ponían en peligro el estricto cumplimiento de las leyes del país. En ese sentido, cualquier acción que desarrolle la Fiscalía tienen el respaldo, si pudiéramos utilizar esa palabra, o tienen la supervisión, la aprobación de la señora fiscal general. Todas las acciones que desarrolla la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Ahora, fiscal Sandoval, se dio a conocer en estos días que el señor Gustavo Alejos, pese a la pandemia, pese a las restricciones y todo lo que ocurrió después de que pues ustedes presentaran la investigación de que se estuvo reuniendo con otras personas, pues siguió recibiendo visitas. Es una noticia de estos días que se siguió entrevistando con otros actores. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué una persona puede tener acceso a tantas visitas si ya se había tomado ciertas medidas después de lo que ustedes presentaron?
Vea que hay una situación aquí importante. En el momento en que se advirtieron privilegios para determinadas personas en ese centro de detención, se anunció el inicio de una investigación y se encuentra desarrollando. Por otra parte, también se manejó de que el 9 de junio que nosotros desarrollamos una requisa cumpliendo todas las medidas de bioseguridad necesarias para realizarlas, se dejó en el ambiente por determinadas autoridades o personas involucradas el hecho de que inclusive de parte de la Fiscalía o alguien del equipo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad había iniciado un foco de contagios. Ninguna persona integrante de la Fiscalía Especial contra la Impunidad hasta el momento ha dado positivo de COVID y de hecho ya transcurrieron casi mes y medio de la realización de la requisa. Eso es por una parte. Por otra parte, esas situaciones que usted advierte en relación a que una persona privada de libertad reciba tantas visitas pese a la prohibición que existe desde el mes de marzo, es una situación que también deberá establecer la Fiscalía. Y si es solo una persona privada de libertad o si son muchas de las personas que se encuentran en ese centro de detención. Porque si también hacemos una ponderación del derecho de defensa, pero una situación también en relación a la crisis sanitaria. Si solo esa persona recibe esa cantidad de personas y si le sumamos a que posiblemente muchos más de todos los que se encuentran en ese centro de detención reciben tal cantidad de visitas, debemos de ver si razonablemente esa es la situación que pudiera estar poniendo en riesgo precisamente las condiciones de salud y también las condiciones de seguridad del centro de detención, porque es justificable de que un abogado que esté plenamente justificado y apersonado en el proceso realice visitas, pero una cantidad de personas que entregan encomiendas, ¿cuántas veces a la semana tiene una persona autorizado para recibir encomiendas? Entonces, son situaciones que las pesquisas deberán establecer. Licenciado Sandoval, ¿cómo leer las acciones de política internacional en este caso en particular? Específicamente hablo de la Embajada de Estados Unidos que ha tomado o ha hecho públicas decisiones del gobierno norteamericano respecto de actores involucrados en esta investigación. ¿Cuál es la valoración que la Fiscalía le da a estas acciones? Parecieran de Bueno, no puedo hacer ninguna valoración con relación a alguna decisión política que se tome ni en el país y mucho menos que devenga de otro país o de otro estado. Lo que sí le puedo decir es de que valoro mucho el respaldo que hemos recibido de la comunidad internacional, siempre ellos apegados al marco diplomático, en el sentido de que lo que apoyan siempre es, en estados como el nuestro, es la consolidación de la democracia y de un sistema de justicia sólido. Ya para finalizar, fiscal, todo este tema de la pandemia ha hecho que los procesos en la torre de tribunales, en las diferentes judicaturas, se vayan retrasando, audiencias, bueno, el propio juicio del caso La Línea, en fin, hay audiencias que las están lanzando hasta el año 2022. ¿Cómo va a enfrentar la FESI todo este tema de el retraso que habrá en procesos derivados de esta pandemia? Bueno, creo que tendrá que existir alguna acción de índole legislativa de los propios tribunales de justicia, porque también hay que hacer una ponderación de que el derecho a la salud, a la integridad física de las personas, a la vida, debe de prevalecer por sobre cualquier otra situación. Pero también la preocupación, usted hablaba de uno de los casos, por ejemplo, en el caso de la municipalidad de Chinautla, ya estábamos en la fase conclusiva, ya casi por dictar sentencia, y de la misma manera que en ese caso existen otros que se encuentran aún en desarrollo de los distintos procesos. También debemos advertir situaciones que se han dado en otros países, en algunos de los países de Europa, o con el ánimo de dinamizar, se establecieron debates en forma virtual, pero ya también existió una decisión de un tribunal constitucional de alguno de esos países en el que indicó de que ese tipo de situaciones eran violatorias de derechos. En ese sentido, tenemos que esperar a que las comisiones que se han formado y relacionadas con los temas de salud precisamente realicen una proyección
de cómo vamos a estar de aquí en algún tiempo para que las autoridades que deben de tomar decisiones en cualquier aspecto y fundamentalmente por ser un caso particular el tema de la justicia, asuman las que corresponda con el ánimo de desenmarañar ese retraso que ha provocado muchísimos factores y que ahora se potencializó con el tema de la crisis sanitaria. Bueno, pues muchas gracias al jefe de la FESI, el fiscal Juan Francisco Sandoval, por habernos acompañado esta noche. Gracias. Bueno, Cristian, un tema por demás, y voy a volver a utilizar el adjetivo enmarañado, todo este tema de la elección de Cortes. El Congreso, pues claramente no lo va a entrar a conocer tan rápido. Ya la Junta Directiva ha dicho, incluso siguen hablando del tema del antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Unos dicen que están en plena desobediencia, otros dicen que no. Este tema ahora de Gustavo Alejos, o sea, el tema pareciera está bastante enredado, ¿no? Y es que este enredo, Mario, viene gestándose prácticamente desde el 2019. La ley de comisiones de postulación terminó de enredar y de enmarañar lo que ya tenía por diseño constitucional, pues muchas falencias y muchos señalamientos. La preocupación en todo esto, Mario, es que hemos venido trastocando el diseño institucional del Estado, y hay que recordar que a este Congreso no le correspondía elegir a jueces y magistrados, era el Congreso anterior, pero bueno, ya las dinámicas jurídicas y políticas hicieron que eso se trasladara a la novena legislatura. Ojalá que esta legislatura esté a la altura de la historia del país y nos dé Cortes y un organismo judicial independiente que aplique justicia igualitaria para todas y todos los guatemaltecos. Y el tema de la impostergable reforma constitucional en el tema del sector justicia, ¿no? Totalmente de acuerdo, es la única forma de darle salida integral a esta problemática. Bueno, vamos a una pausa, 10 de la noche con 7 minutos, y vamos a volver para hablar acerca de ese anuncio que ha hecho la SAT en cuanto a verificar que quienes estén vendiendo por redes sociales emitan facturas.